le pusimos por título a esta prédica Sueños Dormidos. Usted ahí, sueño dormido, usted a lo mejor piensa, bueno, ¿de qué se va a tratar esto? De los sueños. Todos nosotros, estoy seguro que todos nosotros, cuando fuimos pequeños o cuando estuvimos en una edad, ya sea de niños, de todavía preadolescencia o adolescentes, tuvimos la oportunidad, porque es una regalo de Dios, podemos decir, el hecho de que siendo pequeños, inocentes, teniendo en nuestro corazón expectativas, creyendo, tuvimos sueños, tal vez tuvimos en algún momento de nuestra vida sueños de grandeza siendo niños, sueños de riqueza siendo pobres, sueños de valentía siendo miedosos, sueños de ser hombres útiles a la autoridad, a la autoridad o a la nación, pero en ese momento tal vez éramos niños inútiles cuando soñamos con grandes cosas. Y yo estoy seguro que usted tal vez soñó con ser alguien famoso, tener una familia, tener hijos, esposa, tener fama, dinero, trabajo. Tal vez soñó con ser médico, doctor, enfermera, bombero, policía. Tal vez soñó con tener alguna casa grande, con mucho patio, con árboles frutales, o soñó con tener un rancho grande, con muchas vacas, ganado, burros, vacas y bueyes. Y tal vez usted soñó muchas cosas a lo largo de su niñez. Soñó tal vez que su familia y su casa era una familia en armonía, en paz, una familia donde todos podían respetarse, amarse, que todos eran útiles. Y bueno, a lo largo de la niñez o la inocencia, tú y yo tuvimos sueños, muchos sueños, sueños que en algún momento determinado tal vez se disiparon por alguna razón. Y yo recuerdo que más de una ocasión nos reuníamos los niños, los amigos y hasta aquellos que eran enemigos. Pero siendo niños, usted sabe bien que la enemistad dura poco, porque se arreglan las cosas rápidamente. Pero yo estoy seguro, como en mi caso, nos juntábamos siendo niños, y sobre todo cuando había tal vez una fiesta, una piñata, una celebración, cualquiera que fuera, y nos reuníamos siendo niños solo para platicar a veces las cosas que soñamos o que anhelábamos cuando creciéramos. Y hacíamos cuentas a veces. Cuando tenga 18 años me gustaría esto, cuando tenga 20 años, y hacíamos cuentas y tal vez hicimos planes en esos momentos. Algunas de estas cosas estoy seguro que se llevaron a cabo, se cumplieron, y ahora ya no son un sueño, son una realidad. Pero yo estoy seguro que quedaron cosas, algunos sueños quedaron en el pasado y quedaron allá muy atrás, y tal vez nunca los hemos desenterrado, nunca hemos vuelto nuestra mirada para ver cuáles eran los sueños y poder ver cuáles sí se cumplieron y cuáles no. Yo sé que en este tiempo estoy seguro que Dios ha obrado con poder para que ahora los sueños que tengamos sean diferentes. Pero para que los sueños se cumplan, se necesita saber, primero que nada, que el sueño que tengo, el anhelo que tengo, lo que Dios puso, viene de lo alto, viene del cielo, y no es un sueño que solo viene de mi corazón, porque puede haber sueños que vengan de nuestro corazón, pero Dios anhela depositar sueños que vengan desde el trono de su gloria. Él anhela poner esos sueños en nuestro corazón. No sé en qué momento
pero hubo un momento tal vez a lo largo de nuestro crecimiento de pasar de niños a preadolescentes, adolescentes, a jóvenes, adultos o ancianos, tercera edad le dicen algunos a los más grandes, ¿verdad? No sé si hay cuarta edad o quinta o sexta, ¿verdad? Pero si hay tercera edad tiene que haber otras edades. Lo que sí sé es que en algún momento de la vida nosotros perdimos la capacidad de soñar. En algún momento, tal vez fue en la adolescencia o en la juventud, porque nos dimos cuenta o despertamos en ese momento y nos dimos cuenta que la vida no era tan fácil como nosotros pensábamos cuando eran niños, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños. O tal vez fue porque te dañaron, te lastimaron o te dijeron: tus sueños o lo que tú anhelas nunca se van a cumplir. ¿Cómo crees que se van a cumplir si tú no tienes nada? Tu familia es pobre, tu familia no tiene una posición determinada, no tienen economía, nadie ha sido médico, nadie ha estudiado en la familia, nadie tiene la capacidad mental para estudiar, para ser alguien. Entonces, en algún momento, tal vez alguien te mató esos sueños. En algún momento alguien te dijo: no se va a poder. El mundo te dijo, la familia tal vez te dijo, o tú mismo pensaste: pero no se va a poder. No creo que se cumplan esos sueños. Y algunos sueños quedaron ahí muy fuera y quedaron desechados. Pero entendemos una cosa: cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida y cuando Él obra en nuestro corazón para que nosotros le conozcamos, y Él nos llama, nos escoge, y nosotros decidimos en nuestro corazón serle fieles, Él obra de tal manera que el Espíritu Santo de Dios viene a la vida nuestra. Y entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y se derrama, Él empieza a poner sueños en nuestro corazón que no estaban contemplados, o que no los teníamos contemplados nosotros. Pero como Él es Dios y como Él es santo y como Él es el que gobierna en el corazón, estoy seguro que ahora el Espíritu Santo de Dios ha depositado en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, en tu espíritu, en tu ser, ha depositado sueños que vienen del cielo. Sueños de Dios que se pueden perder cuando consideramos tal vez que es muy difícil, que no se puede, que nadie ha hecho lo que tal vez Dios está depositando como sueños, que nadie ha llevado a cabo cierta obra de tal forma, de tal manera que aún los sueños que Dios puede poner y depositar en su iglesia por el Espíritu Santo, porque cuando recordemos en el día de Pentecostés, Pedro da el primer discurso, él toma la palabra que estaba en el libro de Joel, lo trae al presente, dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu, y empieza a hablar y empieza a decir lo que va a estar sucediendo. Los jóvenes tendrán sueños, tendrán visiones, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos y sobre mis siervas, y ellos profetizarán. Y involucra a todos, podemos decir a todos de alguna manera. Y entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la vida nuestra, y cuando Dios está presente en nuestra vida, Él ahora empieza a poner sueños que vienen del cielo. Y nuestros sueños, que eran tal vez egoístas, para nuestro deleite, para querer nosotros solamente brillar o resaltar por sí solos, cuando nosotros estamos en el Señor, lo que Él hace es que Él dice: dame tus sueños, dame aquello que tienes como anhelo. Y cuando nosotros le damos a Dios y le decimos: mis anhelos y mis sueños son estos, y se los entregamos para tomar aquello que Dios tiene, porque lo que Dios tiene para nosotros es más grande y más extraordinario. Y lo que Dios hace cuando te pide que le des, es que Él te va a dar, y te va a dar no de acuerdo al hombre, sino de acuerdo
a lo que Dios considera que puede suceder contigo y que puede pasar. Para ello debemos de entender, es necesario que yo venga a Dios y le diga, estos son mis sueños, y le diga a Él, pero quiero saber cuáles son los tuyos, porque me interesa ahora ser útil para que los sueños tuyos como Padre amado tengan su cumplimiento, y ahora que brille la luz del Señor Jesús, que Él sea honrado en cada sueño que tenga cumplimiento, y Él sea glorificado de tal forma y de tal manera que nosotros entendamos, si yo hago aquello que Dios puso como anhelo, como sueño en mi corazón, Dios va a obrar para que los anhelos que yo un día le entregué de manera natural o sobrenatural, gloriosa, milagrosa, se cumplan. Porque ahora no es mi prioridad, pero Dios que ve mi corazón, Él hace posible que se vayan cumpliendo de acuerdo al orden de Dios y al propósito suyo. Dice en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 28. Vamos a ver la historia, bueno, parte de la historia de un hombre llamado Jacob. Parte de la historia. Usted ha leído la historia, la ha escuchado. Capítulo 28. Vamos a ver del versículo 10 en adelante. Pero le hago una remembranza. En el caso de Jacob y Esaú, eran hermanos y amigos inseparables. Pero había, como diría ya se me olvidó cómo se llama, a un comediante mexicano. Pero el detalle era que estos dos nacieron el mismo día, porque eran gemelos, ¿verdad? Gemelos. Nacieron el mismo día, pero el que nació primero fue Esaú. Y en el caso de Jacob, nació atrás, nació agarrado, prensado de su hermano prácticamente. Pero el que salió primero fue Esaú. Y Esaú era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Abraham era hijo de alguien más, etcétera, etcétera. No le voy a hablar toda la genealogía, pero sí quiero decirle, Jacob tenía uno de los abuelos más extraordinarios que en la palabra de Dios se menciona. Porque Jacob, su abuelo, era Abraham, y Abraham era y es considerado amigo de Dios. Cuando nace Isaac, se cumple la promesa para Abraham. Y entonces Abraham tenía la promesa que de su descendencia Dios iba a sacar una gran multitud. Abraham es padre de multitudes. Cuando Isaac tiene un pacto con Dios, Dios también le habla y le dice que le va a bendecir, le va a multiplicar, le va a fructificar y que va a salir una gran nación. Pero en el caso de Esaú y Jacob, ellos nacen gemelos. Y entonces Esaú tenía la oportunidad y el privilegio de ser el hijo mayor. Y entonces, siguiendo la línea, Esaú era el joven, el hombre donde se iba a depositar la promesa y la palabra de Dios de multiplicación, la promesa y la palabra de Dios de bendición para las naciones de la tierra. En Esaú se iba a dar y se iba a manifestar la gloria de Dios. Pero Esaú, en algún momento en su vida, él renunció
a su primogenitura sin considerar el privilegio. Y dice la palabra de Dios que cambió la primogenitura o el privilegio de ser el hijo mayor a su hermano Jacob. Un día que venía del campo, cansado, agotado, con hambre, por un plato de lentejas, dijo: sí, hombre, a mí para qué me sirve la primogenitura, dijo. Y entonces le cambió el derecho. Y ciertamente, por haber cambiado el derecho, en el caso de Jacob, él merecía recibir la bendición de su padre, merecía recibirla sin hacer ningún tipo de trampa. Pero Jacob, usted sabe, quiere decir usurpador, el que quita el lugar, etcétera, etcétera. Y entonces Jacob lo que hace, cuando en el caso de Isaac va a bendecir a su hijo mayor, lo que hace es usurpar el lugar de su hermano. Ahí su mamá le ayuda, usurpa el lugar y entonces recibe la bendición como hijo mayor. Cuando Esaú llega, porque salió de casa, de cacería, para hacerle un guisado a su padre y entonces después recibir la bendición, cuando él llega resulta que se encuentra con la noticia desagradable que ya su hermano había de alguna manera engañado a su padre y había recibido la bendición. Él hubiese dicho de alguna manera, cuando su padre le dijo: te voy a bendecir, él tuvo que haberle dicho, si era realmente un hombre el cual era íntegro, le hubiera dicho: no, yo vendí o cambié mi primogenitura. Pero no fue así. En el caso de Jacob, él tuvo que hacer las cosas conforme era su nombre en ese momento, conforme era lo que estaba y lo que había en el corazón de él junto con su mamá. Y entonces lo que hacen es reciben la bendición. Después se arma un pleito familiar donde Esaú se enoja mucho, el padre lo bendice, pero la bendición que le da es que algún día se iba a quitar el yugo de la esclavitud o de ser siervo de su hermano. Pero se enoja tanto que dice que lo va a matar en algún momento. Y entonces lo que hace en el caso de Jacob y su esposa, lo que hacen es mandar a este muchacho Jacob a la casa de su tío y lo mandan allá, de tal manera que él tiene que recorrer un buen trecho, porque no era un lugar cercano, pero él tiene que ir. Y cuando él va, sucede algo extraordinario. Él va y cuando llega a un lugar llamado Betel, algo sucede en la vida de este hombre, de este muchacho todavía que no era muy grande. Dice en el versículo 10: salió pues Jacob de Bérseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. ¿Qué sucedió con Jacob? Soñó. Dice: y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob toma unas piedras de aquel lugar, se acuesta sobre ese lugar, las pone como de cabecera, como dijo el cantautor: de piedra de hacer la cama, de piedra la cabecera. Y entonces así era en ese momento: de piedra la cama, de piedra la cabecera, se acuesta. Él no tiene conciencia en ese momento lo que va a suceder en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio de ese paraje y de ese lugar. Él no tiene conocimiento, pero sucede algo extraordinario. Y lo que sucede es
que él tiene un sueño, y este sueño vamos a darnos cuenta que es un sueño que viene del cielo. No es su propio sueño, porque su propio sueño era recibir la bendición de su padre. Su sueño era recibir esa bendición, y cuando recibió la bendición, ese sueño que tenía se volvió una pesadilla para él, porque ahora su hermano estaba en contra de él, había una amenaza. Lo que buscan sus padres es sacarlo, enviarlo a la casa del tío, y que allá también le dijeron: allá busca esposa, y lo mandaron para allá. Y entonces, estando en este proceso, él lo que hace es que en este sueño ve una escalera que está apoyada en tierra, y la otra parte está apoyada en lo alto, está apoyada en el extremo, y tocaba, dice, el cielo. Y cuando hablamos de esto, entonces lo que nosotros sabemos y entendemos es que ciertamente la escalera tiene una parte que está en tierra y otra parte que está en el cielo. Tiene una parte que está apoyada en tierra, pero la otra parte está en lo más alto. Entonces, a través de esa escalera, el cielo y la tierra y el cielo estaban en comunicación. Ahora nosotros no tenemos una escalera como tal, pero el Señor Jesús lo que hace cuando Él muere por nosotros y paga el precio por nosotros en la cruz, es como si Él ahora fuera la escalera, el camino, la puerta para llegar al Padre, para llegar al cielo. Y entonces, cuando nosotros estamos en el Señor, sin duda alguna, Él va a poner sueños que vienen de lo alto, pero que se tienen que traer acá a la tierra. Y los que estamos en la tierra tenemos que trabajar y tenemos que hacer aquello que nos corresponde, mientras Dios manda ángeles, los cuales guardan, cuidan nuestra vida, pero también traen aquello que ha de hacer posible que el sueño se realice aquí en la tierra. Es importante que nosotros sepamos bien, es Dios el que ha diseñado y ha planeado poner anhelos en el corazón de la iglesia. Sé que tal vez en este momento algunos anhelos que Dios ha puesto en el corazón tal vez se han disipado un poco, o tal vez se ve lejano el cumplimiento, o tal vez se piensa cuándo se van a cumplir. Pero si Dios te dio un sueño, te dio sueños que vienen de Él, entonces Él obrará con poder para que se lleven a cabo o se cumplan. Pero es importante saber, todo sueño que viene del cielo tiene que ver con que Él quiere que nosotros renunciemos al yo, al ego, y nosotros entendamos bien que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo sepa bien que mi yo, mi carne, mi ego está en la cruz, y el que va a brillar en el cumplimiento de todo es Dios, y el que se va a llevar la gloria es Dios. El que se va a llevar la alabanza, la adoración, la exaltación es Dios. Pero Él está con nosotros, como se manifestó en ese sueño. Y he aquí, dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios está en lo alto, Dios está mirando a este hombre, Dios lo está viendo, pero Dios está mirando también a su pueblo. Dios nos mira ahora, Dios nos ve ahora, Dios ve a su pueblo amado. Él nos ve como veía Jacob en ese sueño donde se manifiesta. Dios también está viendo ahora a su pueblo. Dios está viendo a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, a cada niño, a cada anciano. Dios está viendo cada corazón. Dios está viendo a cada uno de nosotros. Él nos está viendo, porque si Él ya proveyó un sueño, entonces lo que Él espera es que ahora nosotros mínimo estemos orando para que ese sueño se cumpla.
y mínimo estemos preparándonos y estemos buscando el rostro de Él, pidiéndole que nos permita ver el cumplimiento de lo que Él ya puso en nuestro corazón como anhelo. Dios está viendo la iglesia sin duda alguna. Si tú pensaste que Dios ya había quitado su mirada de ti, quiero decirte que Dios sigue viendo lo que tú haces. Hay cosas tal vez que has hecho que no tienen nada que ver con lo que Dios te ha puesto en el corazón o te ha dado como sueño. Hay cosas que tal vez has realizado que no tienen nada que ver con el cumplimiento de aquello que Dios te dijo o que Dios te mandó, te llamó que hicieras, o aquello que Dios de alguna manera depositó en ti desde hace tal vez mucho tiempo. Hemos soñado. Nosotros, cuando yo llegué a la iglesia de Emanuel de las Naciones hace 32 años, claro, el liderazgo era otro. Bueno, el pastor Fernando sí estaba y continúa, ¿no? Y ahora es pastor general de la iglesia de Emanuel, etcétera. Algunos otros ahí andan en liderazgo y ahí, pero me refiero, bueno, también hay hermanos que, bueno, ahí están, que entraron conmigo a la iglesia, pero ahora ahí están, algunos ya pastorean y todo, ¿no? Como yo. Pero la verdad, cuando yo llego a la iglesia de Emanuel, una de las cosas que yo veo y me llama mucho la atención es que aquellos jóvenes que eran un poco más grandes que yo tenían sueños, visiones, anhelos y tenían una lista de cosas que ellos querían hacer. Hay algunas cosas que ya se cumplieron. Entre esas cosas era tener un local, una iglesia, tener gente, crecer, poder tener familias, porque en ese tiempo cuando yo llego a la iglesia la mayoría éramos jóvenes, puros jóvenes, así como de tal vez de algunos 16 a unos 26 años, 28, el más grande tal vez. Todos éramos jóvenes, entre varones y señoritas, pero éramos jóvenes, y entre otras cosas le pedimos a Dios que nos permitiera tener familias, que nos permitiera de alguna manera impactar a la ciudad, impactar a la nación a través de la palabra, que nos permitiera el Señor poder experimentar la presencia del Espíritu de Dios. Y entonces hay una lista de anhelos y de cosas que en ese momento estaban. Algunas de ellas se han cumplido, otras se han quedado tal vez ahí por mucho tiempo esperando el cumplimiento. Pero yo estoy seguro que si nosotros somos fieles y continuamos, Dios va a obrar para que se lleven a cabo en este tiempo o en un tiempo futuro. Pero yo espero que en ese tiempo los podamos ver, aquellas cosas que no se han llevado a cabo todavía. Pero Dios nos está viendo. Dios está viendo a cada uno de nosotros. Dios ve al hombre, al corazón. Desde lo alto Dios ve a cada uno de sus hijos. Desde el cielo Dios está con su mirada puesta, y Dios conoce quién en esta etapa, en esta cuarentena, ha sido fiel en lo poco, se ha esforzado para buscar el rostro de Dios, para orar, para leer, para estar en las transmisiones cada una de las veces que estamos aquí. Y Dios lo conoce todo, porque Él es el único que puede conocer todo absolutamente. El único que puede obrar a favor de nosotros, su pueblo, es Dios. El único que puede parar las enfermedades, la pandemia, el virus y todo tipo de enfermedad que se ha levantado o se levantará en el futuro. El único que puede obrar para que todo esto se detenga, se disipe, caiga, se derribe, es Dios. Porque si Dios ha puesto en el corazón nuestro sueños que aún no se han cumplido, por causa de lo que no se ha cumplido, nosotros le decimos a Él: permite, Señor, que por tu justicia y tu amor y tu misericordia, lo que aún no se ha cumplido, permite que se cumpla. Para eso tenemos que ser un pueblo anhelante de poder ver lo que todavía no hemos visto. Versículo 13. Dios le da a este hombre la oportunidad de saber que Él está ahí. El versículo 14, bueno, el 13 también le dice que Él
el que está recostado ahora sobre ese lugar, tiene ahora la promesa misma que tuvo Abraham y que tuvo Jacob. Dice: la tierra en que estás acostado se te dará a ti y a tu descendencia. Qué glorioso es. Así que acostémonos en un lugar grande, ¿no? Qué glorioso y extraordinario es que tú llegues a un lugar desconocido para ti tal vez. Claro que ese lugar, Betel, era un lugar donde Abraham también había buscado a Dios. Pero Jacob en algún momento determinado, él no sabe tal vez toda la historia, o se le olvidó, o él no sabe que este lugar es un lugar especial. Este lugar no es cualquier lugar. Y yo le digo, este lugar donde estamos parados nosotros no es cualquier lugar. Este es un lugar especial, un lugar de la gloria de Dios, un lugar que Dios ha provisto para que su pueblo le alabe y le glorifique, nosotros y nuestra descendencia. Este lugar, si nosotros pensamos que es solamente para que nosotros estemos aquí, no es así. Este lugar es para que nosotros lo disfrutemos, pero también para que nuestra descendencia lo pueda disfrutar y pueda en este lugar buscar el rostro de Dios. Y que las promesas dadas por Dios a nosotros y su palabra también la tengan nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y demás familiares. Que los que vienen detrás nuestro sepan bien: Dios es Dios de multitudes, Dios es Dios de gloria, Dios es Dios eterno, Dios es el único que hace posible dar vida a hombres que sacó o que formó del polvo de la tierra. Solamente Dios, solamente Él es el que hace posible que de un saco de tierra le dé forma y después sople aliento de vida y este monito se pare y lo primero que hace es glorificar y adorar a su creador. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer posible que nuestra descendencia se multiplique también. Y le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo anhelo, y hace unos días que estaba orando le decía a Dios: yo anhelo, Señor, que la iglesia Manuel tenga misioneros. Misioneros, alguien que sale de la iglesia y se va a conquistar China, Japón, Singapur, Marruecos, Estados Unidos, Canadá, aquí a San Vicente, al Chiote, no sé, algún lugar. Pero la verdad es que Dios le habla a él que su descendencia, como le dijo a Abraham, va a ser descendencia de multitudes. Una vez yo estaba en el rancho Emanuel, en una noche gloriosa con el Señor. Y en esa noche gloriosa con el Señor, yo tuve en mi corazón un impacto de parte de Dios, porque sucedió algo que no había sucedido. Y lo que sucedió es que yo estoy en un momento con Dios glorioso, junto con mis hermanos, y de repente Dios me da una visión, me abre los cielos y hay una visión aquí como una pantalla grande, y hay una multitud de gente, y yo empiezo a gritar: multitudes, multitudes, multitudes. Y los locos que estaban ahí, algunos estaban así medios espantados, ¿verdad? Pero la verdad es que algunos sí creyeron y confiaron, y después me preguntaron: ¿qué viste? Digo: mira, estaba orando, adorando a Dios, y de repente aquí veo como una pantalla grande, y veo que hay muchísima gente, que no somos unos pocos solamente, somos muchísimos, somos incontables, muchísimos. Además le dije: veo ángeles que cuidan, que guardan alrededor de todos los que estamos. Y entonces, en ese tiempo todavía no teníamos todas las personas o todas las localidades que hoy tenemos. Y yo creo y considero que todavía no somos todos, porque si nosotros como iglesia anhelamos que esta iglesia en su nombre lleva el nombre profético Emanuel en las naciones, es que yo considero y creo que todavía habrá tiempos, momentos que Dios nos dé
para que la iglesia se pueda extender hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Para eso Dios requiere hombres, mujeres, su iglesia, que no se le olviden los sueños. Como cuando era niño, dijiste yo quiero ser, cuando sea grande, y dijiste quiero ser maestro, doctor, quiero ser dueño de un rancho muy grande, ¿verdad? O no sé qué cosas, pero en algún momento se te olvidó. Y tal vez si Dios te lo ha recordado, es para que ahora tu esfuerzo no lo pongas en querer cumplir tus propios sueños. Tu esfuerzo los pongas, tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación, tu vida misma, la pongas a los pies del Señor, para pedirle a Él que te dé sueños de acuerdo a su propósito. Y entonces cuando nosotros nos enfocamos en el reino de Dios, Él va a hacer posible que aquellos sueños pequeños, comparados con la grandeza y lo que Dios tiene para nosotros, esos sueños pequeños se cumplan, como cuando cae una gota de agua, pequeño para Dios. Ahí te va, mi hijo. Pero es que en el caso de Jacob, lo que Dios hace en ese momento a través de este sueño es que Él está confirmando el pacto. Él, mire, se consideró, porque su nombre le decía, se consideró como alguien engañoso, traicionero, alguien que buscaba la manera de tomar ventaja. Pero cuando Dios le habla y cuando Dios se manifiesta, lo que Él está haciendo es que le está afirmando, le está diciendo: Jacob, yo de alguna manera, sin que tú lo supieras, yo te escogí. Tú hiciste lo que pensaste, pero yo estoy seguro que Dios, viendo el corazón de Jacob, Él pudo obrar para que fuera de otra manera y la bendición de su padre llegara. Lo que aquí le está diciendo a Jacob: tal vez tu hermano te persigue, te sientes desechado, te sientes solo, no traes nada prácticamente de valor en ti, pero yo te escogí. Y lo que le está diciendo es que ahora está firmando el pacto de multiplicación, de bendición, de vida, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac. Ahora lo que Dios está haciendo con él es que le está afirmando, le está dando firmeza a Jacob, le está dando la fortaleza y le dice algo más. Y lo que le dice en el siguiente versículo: he aquí, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Dice: yo voy a estar contigo donde tú vayas, donde tú fueres, te voy a guardar, te voy a proteger. Y te digo una cosa, te voy a volver a traer a este lugar. Jacob prácticamente llevaba pocas cosas. Muy probablemente llevaba sacahuil, tal vez, taquitos hechos por su mamá para el viaje, agua de Jamaica, agua de limón, o algún tipo de agua, algo para tomar. Dice que llevaba aceite también, para tal vez ponerse en los pies después de que había caminado tanto, o si había alguna herida para ponerse. No sé para qué lo llevaba, pero realmente llevaba aceite. Pero lo que Dios en ese momento le está diciendo es que Él iba a estar con él. Pero así como Dios nos ha dicho que va a estar contigo y conmigo, Él va a estar con nosotros y nos va a regresar a casa otra vez. Nos va a regresar al lugar donde empezó la historia con Él. Nos va a regresar a casa. Nos va a regresar al lugar de su presencia. Nos va a regresar al lugar donde está el altar para adorar a Dios. Dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Y es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, es que Dios va a hacer con nosotros lo que Él dijo que va a hacer con nosotros. Él lo va a realizar. Es Dios el que hasta este día ha obrado en la iglesia.
Es Dios el que hasta este día ha obrado para que la iglesia pueda crecer en una medida, pero no es todo todavía. Y le decía, estaba en el rancho esa ocasión, tuve una visión de multitudes, pero en estos días, a lo largo de estas 2 semanas, he soñado con gente, multitudes, personas, etcétera. 3 sueños rápidos. Primer sueño, estábamos porque había mucha gente, yo estoy seguro que ahí estaban ustedes. Estábamos en una iglesia, la iglesia era como esta, más o menos de grande. Y se había hecho una convocación, no conozco la iglesia, no conozco el lugar, pero sé que existe. Estábamos en una iglesia y en esa iglesia más o menos era así. Y se hizo una convocación para orar, para interceder y buscar el rostro de Dios. Y resulta que cuando yo llego, la iglesia está llena. Allá adentro, la iglesia está completamente lleno. Pero acá, afuera, hay una galera grande, hay una cancha y estaba lleno de gente. Y entonces yo iba a empezar la reunión. Bueno, ya estaba la alabanza adentro, porque ¿quién va a dejar de glorificar a Dios cuando está llena la iglesia? Digo, ¿quién va a desperdiciar esos momentos? Si ya está la iglesia, pues dale, hermano, glorifica a Dios. Entonces allá adentro la cosa estaba con todo y estaban alabando a Dios. Yo llego, porque según el programa yo empezaba y llego yo y cuando llego está el pastor Fernando y ya veo todo y le digo, mira pastor, ya está todo lleno, adentro está lleno acá afuera. Pues acá afuera voy a orar, le digo, aquí voy a orar. Entonces ya me acerco yo ahí, había también afuera una bocina, algo así. Y entonces ya ahí en ese momento hay una multitud orando, no son pocos. En muchas ocasiones la estadística de las reuniones de oración o los convocatorios para orar, mucho tiempo atrás y en este tiempo ha manifestado que los que oran es el 10% de la iglesia. Los que asisten a una reunión de oración es el 10%. Si el 10% asiste, si hay 10 orando, ¿cuánto es el 10%? El 10%, 10 de 100, ¿verdad? 10 es el 10% de 100. Si hay 100, entonces hay 1000. Si hay 1000, hay 10,000 y así sucesivamente. Pero yo considero que por causa de los tiempos y de las situaciones que se están dando, una de las cosas que la iglesia está buscando hacer en esta hora y reforzar es la oración y en la búsqueda de Dios. Entonces en esa reunión convocatoria no había unos pocos como en el pasado, estaba llenísimo y hasta afuera había suficiente gente para orar, no sé, unas 3 semanas tal vez. Y entonces ese sueño es un sueño donde estaba la iglesia orando, buscando el rostro de Dios. Tuve un segundo sueño y ese segundo sueño era un sueño extraordinario. Había muchísima gente, era una celebración, había mesas, había una especie de lugar donde había baños, había otro lugar que parecía que era como un comedor o cocina. Y entonces era tan grande el lugar que cuando yo veo el lugar, el último está yo creo como 1 kilómetro tal vez, o sea, era grandísimo. Y entonces las mesas están acomodadas. Yo llego a la mesa que me toca, pero resulta que en ese momento tengo la necesidad de ir al baño. Y cuando me voy al baño, le digo a mi familia, a mis amigos y a los hermanos, le digo, ahorita regreso, voy al baño. Cuando yo voy al baño, el baño estaba tan lejos que cuando yo regresé, ya habían terminado de comer. Pero antes de llegar a la mesa donde estaban los tanques de barbacoa, ahí donde repartían. Entonces yo me acerco ahí y ya la persona que vaciaba los trastes dice, ¿sabes qué? Mira, allá en tu mesa hay platos suficientes, me dice él. Pero si al final de todo necesitas, yo te voy a dar hasta para que lleves a tu casa, me dice, los platillos que quieras. Entonces en esa celebración tan extraordinaria había una multitud de gente. Nunca he visto yo una multitud como esa multitud que vi en una celebración. No era una celebración cualquiera, había gozo, había alegría, había armonía, había amigos, había conocidos, había personas que yo no conocía, pero de igual no había problema porque todos te hablaban,
todos se podían comunicar entre unos y otros. Era maravilloso esa reunión. Había café, había pan. Cuando llego al lugar donde yo estaba, que había ido al baño, en ese lugar había platillos. Y alguien me dijo, te lo caliento, y va y calienta el platillo y me da. Y había platillos bastantísimos. Y estoy hablando que era una multitud extraordinaria. Ahí vi a algunos hermanos que hace mucho no he visto en ese sueño. Pero era un sueño extraordinario, no era cualquier sueño. El otro sueño que tuve hace unos días, este sueño tuvo que ver con una reunión también. Era una reunión donde había varones, familias. Era un poco más pequeña la reunión, pero me trajo de parte de Dios algo. Esa reunión también era para orar, era para glorificar a Dios, era para buscar su rostro, era para interceder, era para derramar nuestra vida delante de Él. Y cuando yo llego, resulta que llego al lugar. El lugar era donde estaba la iglesia anteriormente, por la calle José de Escandón. Ahí era el lugar. Ya el lugar ya no está ahorita en funciones, ya hay casas. Pero en ese sueño que tengo, ese era el lugar. Y entonces cuando yo entro al lugar de la reunión, yo veo que hay oscuridad. Está oscuro, aunque hay luces. Y entonces yo le digo a los que están ahí, le digo, es que ya debieron de haber empezado a orar. Le digo a ellos, empiecen a orar. Y en cada momento que alguien empezó a orar, cada uno empezó a orar, no como estaba acostumbrado en el pasado, sino con una oración sincera, derramando su alma y su vida delante de Dios. Estaba lleno el lugar, había bastantísima gente, estaba lleno el lugar. No sé cuántos cabrían ahí en ese lugar apilados, tal vez 500, no sé, pero estaba lleno el lugar. Pero cada hombre y cada mujer que empezó a orar, dirigido y guiado por el Espíritu de Dios, mire, fue literalmente, lo vi en el sueño, como si se prendiera una luz y las tinieblas fueron disipadas. Porque cuando yo llego, el lugar están los focos, pero se ve, hay unas tinieblas ahí. Pero cuando la iglesia, todos se ponen de acuerdo, no por un acuerdo que digamos, yo le dije, oren, es el momento, pero el Espíritu de Dios obró para que lo hicieran. Entonces se encendió una luz y las tinieblas se disiparon, por causa de que la iglesia debe de tomar el lugar correspondiente. Nosotros, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que si Dios nos dio sueños, es por lo menos tenemos que buscar el rostro de Dios para que se cumplan. Porque Dios es Dios de multitudes, como le dijo a Jacob, como le dijo a Isaac, como le dijo a Abraham. Él no piensa en pequeño como el hombre. Mientras tú piensas en algo pequeño, Él piensa en multitudes. Mientras yo y tú pensamos en una ciudad, en una nación, Él piensa en ciudades y naciones. Por eso Él lo que quiere al depositar los sueños en nuestro corazón es que nosotros podamos tener cambios en nuestros pensamientos y saber, el que lo puede hacer es Dios, el que puede obrar para que nosotros sepamos bien que nuestra vida es casa de Dios. No solamente este lugar es casa de Dios, es Dios. Dios lo puede hacer otra vez. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él en ese momento se dio cuenta que ese lugar no era cualquier lugar, era un lugar especial. Antes el lugar se llamaba Luz, pero ahora cuando él hace un pacto con Dios, se derrama aceite, lo que él hace, dice, este lugar es casa de Dios, Betel, casa de Dios. De tal manera que Jacob, sin darse cuenta, estaba recostado en un lugar especial, glorioso y extraordinario, donde Dios se manifestó a su vida. Y él pudo reconocer que ese lugar
es o era un lugar, casa de Dios, un lugar extraordinario y un lugar donde él se dio cuenta que la gloria y la presencia de Dios estaba en ese lugar. No era un lugar cualquiera. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Lo que hace Jacob posteriormente es que él derrama aceite y él da aquello que tal vez le va a hacer falta en el camino, pero él está dispuesto a dar, está dispuesto a derramar este aceite y está dispuesto a levantar esa piedra como señal de que él había en ese momento recibido de Dios una manifestación gloriosa a través de este sueño y que Dios le había afirmado que había un pacto con él. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. Le está diciendo ahora Jacob está comprometiendo con Dios. Dios se comprometió con Jacob, le dijo, donde tú vayas voy a ir, donde tú estés ahí voy a estar yo te voy a dar, te voy a prosperar, te voy a bendecir, no te va a faltar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Jacob lo que está haciendo es tomando el compromiso con Dios, y lo que hace Jacob, hace un voto, un compromiso, un pacto. Le dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él se comprometió con Dios. Él se comprometió, al final de cuentas hace un pacto, hace un voto en ese lugar. Un voto que le costó el derramar tal vez lo único que en ese momento traía, aceite. Pero él estuvo dispuesto a despojarse de aquello que en ese momento para él era tal vez de mucha importancia o mucho valor, pero él estuvo dispuesto. En ese momento prácticamente Jacob no lleva más que tal vez la moda de ropa que trae puesta. No lleva más cosas, pero le dice a Dios, Señor, si tú me bendices, si tú me guardas, si vas conmigo, si tú me das protección en este viaje, si me llevas, me traes con bien a la casa de mi padre, si me das vestido para vestir, comida para comer, agua para beber, no sé, él está diciendo, le está diciendo a Dios, yo hago un compromiso contigo. Si tú haces y todo lo que dijiste lo vas a llevar a cabo, entonces tú vas a ser mi Dios. Y si tú me prosperas en todo esto, le dice, yo voy a guardar el diezmo para ti. Te voy a dar el diezmo, la 10ª parte de lo que tenga. Y entonces Jacob, después de este compromiso, pacto con Dios, él sigue su viaje. Él sigue su viaje a la casa del tío. Y él sigue su viaje y llega allá. Y bueno, cuando él llega, los primeros días es bien recibido. Ustedes saben que así sucede muchas veces en las familias, ¿no? Los primeros días es bien recibido al primo, el sobrino, el pariente, el amigo, etcétera, etcétera. Y por ahí, en el caso de Jacob, se enamoró de una de las hijas de su tío. ¿Se enamoró de quién? Raquel. Labán se llamaba el tío, y una de las jóvenes se llamaba Raquel, la otra se llamaba Lea. Entonces él se enamora de ella a primera vista, le ama, le quiere y está dispuesto a pagar todo por ella. Mas sin embargo no tiene economía, cómo dar la dote matrimonial si no hay con qué. Pero él decide trabajar por ella 7 años. Al llegar los 7 años, dice que le parecieron pocos porque le amaba. Al llegar los 7 años resulta que no le dan a Raquel, le dan a Lea, la hija mayor. Él se enoja, hace berrinche, él se molesta. Resulta que alguien más lo timó ahora, lo engañó, le dio gato por liebre, le dio la más grande en lugar de la menor a la más pequeña. Y entonces este hombre se enoja, pero está dispuesto a trabajar otros 7 años más por la amada. Trabaja 7 años más, se le van rápido así porque le amaba, dice. Y entonces trabaja 7 años más. Y en esos 7 años es tan rápido, dice él, bueno, que toma
a esta mujer por esposa. Y resulta que no solamente son ellas dos, sino que ellas dos tienen siervas, y estas también llegan a ser sus concubinas, de tal manera que en ese lugar Jacob tiene la mayoría de sus hijos. 11 de ellos nacen ahí. El último nace prácticamente cuando va de camino a la casa de su padre. Pero entonces en ese lugar el tío de alguna manera decide en algún momento, se ponen de acuerdo para que reciba un cierto salario. El salario iba a ser en especie, y el salario en especie tenía que ver con cabras, borregos, burros, vacas, bueyes, camellos. Y entonces cuando llegan a un acuerdo, le dice al tío: mira, todas los animales que estén rayados, escógelos, esos son tuyos. Y entonces él escoge, y después por ahí hace algunas trampas para que todos nazcan rayados, aunque realmente fue Dios quien lo bendijo ahí. Y el suegro, como vio que prosperaba, le dice: bueno, vamos a cambiar la estrategia. Ahora todos los que nazcan de color negro, esos van a ser los tuyos. Y resulta que Dios obra y todos nacen negros, y ahí van para Jacob. Y al rato le dice el suegro: mira, me estás quitando todo, mejor te cambio, mejor que sean pintos. Y al rato todos los animales salían pintos por causa de la gracia de Dios, y ahí van para Jacob. Y todo lo que trabajó en su momento, que fueron alrededor de 20 años, todo ese tiempo que trabajó, que no había recibido prácticamente salario, Dios le devolvió. Y cuando él decide salir de la casa de su suegro o de su tío, él sale a escondidas, porque ya en ese momento hay rencilla familiar, hay situaciones familiares. Él sale de la casa de su suegro, y cuando él sale, él decide regresar a la casa de su padre, pero hay un problema familiar, y un problema familiar no arreglado trae consecuencias posteriormente, porque el problema familiar no arreglado es que él tenía cuentas pendientes con su hermano Esaú, que le había prometido vengarse por causa de que lo había engañado. Y entonces sucede que él regresa, y cuando él regresa sabe que en algún momento se va a encontrar con su hermano, y lo que decide es que le empieza a mandar burros, vacas, bueyes, camellos, etcétera, con sus siervos, porque salió rico. Llegó sin nada, pero salió con esposas, con hijos, con riqueza, porque Dios lo bendijo ciertamente en todo, y Dios lo prosperó, y Dios sobró para que así sucediera. Y entonces cuando se encuentra con Esaú, ya el corazón de Esaú se había ablandado, y no fue por las cosas que le mandó de regalo, sino fue porque Dios intervino. Porque viendo, en el caso de Jacob, viendo que podía suceder una tragedia con él y su familia, él decidió buscar a Dios y buscar el rostro de Dios, de tal manera que no lo soltó hasta que él recibió la bendición que quería. Dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Eso sucedió en un lugar llamado Peniel. En ese lugar inclusive él lucha con Dios. Claro que Dios es más fuerte y Dios vence a todos, pero Dios de alguna manera, a través de su ángel, permitió que Jacob pensara que era el ganador y no lo soltó. Dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Recibió la bendición, se le deslocó una parte de la cadera y se le cambió el nombre de Jacob, usurpador, a Israel. Se le cambió el nombre. Israel es el que lucha con Dios, el que vence, etcétera. Y entonces se le cambió el nombre, de tal manera y de tal forma que se encuentra con su hermano. Todo está en paz. Su hermano regresa, pero él se queda todavía. Él no regresa todavía a la casa de su padre. Todavía él se mete en otras situaciones familiares, porque él se queda en algún lugar donde él no tenía que estar. Pero Dios obra, porque él tenía que regresar a un lugar, y al lugar que él tenía que regresar se llamaba Betel. Así se llamaba. Y entonces en el capítulo 35, usted si quiere puede leer toda la historia que le estoy platicando rápidamente. Y es rápido porque el tiempo ya se me está agotando. Pero en el capítulo 35 de Génesis 35, resulta que Dios permite que regrese otra vez
al lugar donde Dios se había manifestado en sueños. En el libro de Génesis capítulo 35 versículo 1 en adelante dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Dios mismo tiene de alguna manera que impulsar, tiene que empujar, tiene que decirle a Jacob que vaya otra vez a Betel, porque él se había quedado mucho tiempo en lugares o en un lugar llamado Siquem, que algunos estudiosos dicen que alrededor de 10 años estuvo ahí. Entonces habían pasado aproximadamente desde el tiempo que había estado en Betel y había recibido el sueño hasta el tiempo que Dios lo impulsó para regresar, habían pasado aproximadamente de 25 a 30 años. Pero Dios tiene que decirle que regrese. Y ahora tiene la indicación de parte de Dios de levantar un altar. Un altar. Usted sabe, él levantó, dice, una piedra como señal, derramó aceite. Pero ahora lo que Dios estaba pidiendo es que él levantara un altar, porque había pendientes con Dios. Y los pendientes con Dios es que este hombre, al regresar otra vez a Betel, tenía que reconocer que había sido Dios el que lo había cuidado, el que le había guardado, el que lo había bendecido, el que le había dado la provisión de la riqueza, el que le había dado vestido para vestir, comida para comer, esposas, el que le había dado hijos, le había dado una hija también, el que había obrado en toda esa temporada y en esos años. Él tenía que llegar y levantar un altar, porque en ese altar tenía que ofrecer a Dios aquello que se comprometió. ¿Se acuerda que le dijo a Dios: y de lo que me es, voy a guardar el diezmo para ti? Estaba pendiente. Y no le voy a hablar de los diezmos, solamente le estoy diciendo, este tenía que levantar un altar. Este lugar donde estamos es un lugar del altar de Dios. Claro que guarde los diezmos y si no los ha dado en toda esta temporada, guárdelos y apártelos, porque es una bendición el que usted los dé. Mire, Dios nos ha bendecido y nos ha sostenido hasta hoy. Le damos gracias a Dios por ello, porque de igual manera tenemos la promesa de Dios. Entonces Dios se le apareció, le dijo que ahora levantara un altar, pero también le dijo a su familia que tenía que dejar aquello. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Cómo estaba Jacob ese día? Estaba angustiado, desesperado, se sentía que no podía, estaba solo. Pero en esa temporada de angustia, de soledad, de que no tenía nada, Dios se manifestó a su vida y obró para que todo lo que le dijo se estuviera cumpliendo ahora. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ok, Dios le da la instrucción, el mensaje. Le dice que deje Siquem, que vaya a Betel para levantar un altar, pero tiene que haber limpieza para ello. Su familia tiene que dejar a los dioses falsos, tiene que dejar algunos colguijes que se ponían en la nariz, que eran amuletos de la buena suerte, amuletos para que no hubiera algunas cosas como enfermedades, para la buena vibra, etcétera. Entonces ellos tenían que dejar todo eso, y lo que hace Jacob lo esconde, porque iban a ir todos ellos como familia a un lugar llamado Betel, que usted sabe se llama casa de Dios. Y en ese lugar él iba a levantar un altar, y en ese altar él tenía que ofrecer a Dios aquello
que no había ofrecido en los últimos años. Él tenía que cumplir también su promesa. Dios cumplió la promesa. Ahora le tocaba a Jacob cumplir la suya. Dios ha cumplido su promesa con nosotros. Y hasta este día Él nos ha guardado, nos ha dado ropa para vestir, comida para comer, casa para vivir, agua para tomar, leche para tomar. Nos ha dado fruta, verdura, carne, pescado, zapatos. Nos ha dado tantas cosas. Dios ha estado al pendiente de nosotros en todos los años que nosotros hemos vivido. Y cuando hemos pasado tiempos de dificultad, es porque ahí Dios se ha manifestado en nuestra vida y Dios ha afirmado que nos ama tanto que Él quiere hacer un compromiso con nosotros. Pero es responsabilidad nuestra que nosotros también hagamos aquello que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Si Dios te dio sueños, esos sueños que Dios ha puesto en ti son sueños en los cuales Dios anhela que tú le alabes y le glorifiques. Sueños de Dios. En el versículo 9 al 14 dice: se van de Siquem, llegan a Betel. Ya se habían cambiado sus ropas viejas, habían dejado sus dioses falsos, etcétera, y ahora estaban en Betel. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, que es usurpador, el que quita lugar, etcétera. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, o sea, Dios se fue de él, el lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió o levantó una señal en el lugar donde había hablado con él, y una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar otra vez, ¿cómo lo llamó? Betel. Pero en ese lugar Jacob tiene la encomienda de levantar un altar, de levantar un lugar donde en ese lugar se iba a adorar a Dios, se iba a exaltar su nombre, se iba a ofrecer a Dios reconocimiento, se iba a dar a Dios aquello que no le había dado, los diezmos. Entonces, lo que Dios hace con este hombre es que Él obra con poder, y Él obra con poder tan extraordinario que Él hace posible que regrese al lugar donde empezó la historia con Dios, para que Él pudiese dar testimonio a nosotros y a las naciones de la tierra que Dios es fiel, que Dios es real, que cuando Dios da sueños es que Él obrará con poder a través de su Espíritu Santo para que estos sueños se cumplan por el poder de Dios. Y si Él es el que los lleva a cabo, mientras nosotros trabajamos en la tierra y nosotros servimos, trabajamos y hacemos aquello que estamos llamados a hacer, porque anhelamos que se cumplan los sueños, debemos de reconocer que es Dios el que hace las cosas más grandes y más extraordinarias. Nosotros solamente colaboramos con algo pequeño. En una ocasión había un rancho, una parcela, un rancho que se llamaba los dos, ay, se me fue el nombre, cuando están juntos haciendo lo mismo. ¿Ah? No se llamaba camaradas. Cuando hacen negocio juntos y están dos juntos así. Socios. El lugar se llamaba Los Dos Socios, se llamaba el lugar. Ok, gracias. El lugar, la parcela, el rancho se llamaba Los Dos Socios.
Y había un vecino que vivía cerca de ese lugar y que tenía poco de haber llegado ahí. Y resulta que este hombre, cada vez que pasaba por el lugar, veía solamente un hombre trabajando. Un hombre que estaba en la parcela. Pasaba en la mañana y estaba este hombre. Pasaba en la tarde, seguía trabajando. A veces estaba todo sudado, a veces se veía cansado, a veces se veía como que este hombre trabajaba con gozo y con alegría, pero se veía muchas veces que había cansancio, que había agotamiento. Y en una ocasión él se para en su camioneta y cuando se para, él tiene una pregunta, porque el rancho, el lugar se llamaba Los Dos Socios, pero él solamente veía a un hombre trabajar, a una persona trabajar. Y entonces se baja y le dice: bueno, es que yo lo veo a usted solamente trabajar. Es el que mueve la tierra, es el que siembra, es el que riega el plantío, es el que está al cuidado. Veo que le quita la hierba, etcétera, etcétera. Y entonces no veo a su socio, le dice. Y entonces aquel hombre le dice que el socio que tiene es Dios. Dice: es que mi socio es Dios. ¿Y por qué? Le dice. Bueno, dice, yo hago una parte pequeña, pero cuando yo duermo, cuando yo descanso, cuando yo no estoy aquí, Él es el que hace que la semilla pueda germinar, es el que hace que la planta pueda crecer, es el que hace que la planta pueda florecer, es el que hace que la planta pueda dar fruto. Mientras yo duermo y descanso, Él está en este lugar y Él está obrando para que este plantío pueda ser útil y para que pueda haber una multiplicación de lo que aquí vamos a cosechar. Mientras yo descanso, mientras yo me baño, mientras yo hago otras cosas, mi socio dice: sé que está trabajando. Y entonces, mientras nosotros hacemos lo pequeño, sé que Dios está trabajando, sé que Dios está obrando con poder, sé que Dios está obrando. Y en el Salmo 126, vamos a terminar con el Salmo 126. Hasta aquí yo le puedo decir que Dios ha cumplido aquello que ha puesto como sueños y anhelos. Dios ha obrado con poder. Hemos visto su gloria que le pedimos. Hemos visto la manifestación de su Espíritu Santo. Hemos visto que la iglesia ha crecido y se ha multiplicado. Hemos visto cómo Dios ha dado pastores, líderes. Hemos visto cómo Dios ha agregado jóvenes, niños. Hemos visto cómo Dios ha agregado ancianos, cómo Dios ha agregado a su pueblo. Hemos visto la mano de Dios. Mientras nosotros hacemos lo pequeño, Dios trabaja en aquellas cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra incapacidad. Pero Dios, siendo Dios, es el que hace la mayor parte. Nosotros solamente, estando bajo su cobertura, bajo su gracia, bajo su cuidado, bajo su misericordia, hacemos aquellas cosas pequeñas, pero Él hace lo más grande, lo más extraordinario y lo mayor. Dice en el Salmo 126: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Si tú y yo, en algún momento determinado, la iglesia, el pueblo, estuvo cautivo en el pasado, estuvo o dejó los sueños por un lado. Aquí el salmista está escribiendo, porque cuando él escribe esto, es que él está considerando que el pueblo de Israel regresa a la tierra otra vez que era suya, que se le había dado a Abraham, Isaac, Jacob. Ellos regresan de un tiempo donde fueron deportados, y cuando ellos regresan y cuando ellos cantan este cántico, lo que ellos dicen: cuando Dios nos hiciere volver de la cautividad, cuando Dios hiciere que nosotros volvamos, Él obrará para que tengamos sueños. Seremos como los que sueñan, dice. Y realmente dice: entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová,
como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. Lo que está diciendo el salmista es: restáuranos. Y cuando tú nos restaures y nos hagas otra vez estar en Sión y nos hagas volver otra vez de la cautividad, entonces vamos a ser como los que sueñan. Cuando Dios obre y nos saque de todo esto, entonces nosotros tenemos que ser un pueblo como el pueblo que tiene sueños, porque tenemos aún que tener gozo, alegría, alabanza. Y aún las naciones dirán, y los pueblos vecinos dirán: ¿qué tienen estos? ¿Qué ha sucedido con estos? Que Dios ha hecho grandes cosas en ellos. Y entonces nosotros estaremos alegres. Dios nos proveyó sueños. Entonces esos sueños alimentalos con la oración, la palabra, la comunión con Dios. Esos sueños alimentalos. No dejes de soñar y de querer que se cumplan, porque si Dios te los dio, entonces Dios obrará con poder. La iglesia aún tendrá gozo, alegría, alabanza. La iglesia se regocijará, las doncellas y los ancianos juntamente, porque el que nos hará volver a casa, al lugar de su presencia, a nuestro Betel, es Dios. Sé que ahora tal vez lloras, tienes lágrimas, tienes lamento ahora por lo que está sucediendo. Hay pesar en tu corazón. Tal vez hoy estás sembrando con lágrimas, pero vas a cosechar con regocijo y se va a llenar tu bolsa. La gavilla era lo que se ponía acá atrás, donde ponían lo que iban cosechando. Entonces se va a llenar, se volverá a llenar tu gavilla y habrá regocijo por venir. Todavía hay regocijo por venir. Betel, Jacob regresó. Ahora ya no tenía el mismo nombre, ahora se llamaba Israel. Si en aquel día solamente puso una piedra como señal, ahora tenía que levantar un altar. Y el altar era hecho de muchas piedras lisas como estas, porque el propósito era ofrecer una alabanza, una adoración, un agradecimiento. Imagínese regresar al lugar y regresar ahora con tanta bendición. No sé y no logro otra vez, tal vez transmitir todo lo que en ese momento Jacob pudo sentir en su corazón, pero yo sé que este hombre tuvo que haber regresado con un corazón lleno de agradecimiento, de alabanza, de adoración, lleno de la gloria y la gracia de Dios, porque él estaba en un lugar donde empezó la historia con él. Y no que terminara ahí, sino que iba a continuar. Pero cuando regresa, él tiene que regresar a darle la gloria a Dios por lo que había sucedido y lo que había hecho en toda esa temporada. Y Dios, que es bueno con nosotros, ha obrado en esta temporada. El único Dios verdadero, omnisciente, omnipresente, el que lo sabe todo y está con nosotros, Él obrará para que aún aquí se escuchen los gozos, la alegría y la bendición de su pueblo. Le pido que pasen lo de alabanza. Le platico el último sueño. He tenido muchos, pero le voy a platicar ese es el último que le platico ahorita. En una ocasión tuve un sueño, y en ese sueño estábamos aquí en este lugar. Estábamos todos aquí, pero había una multitud de gentes que no conocía. Este lugar estaba tan lleno que no había lugar para que yo predicara. Me acuerdo que estaba tan lleno que yo decidí pararme allá en la esquina y ahí en los escalones, porque acá arriba también estaba lleno. Estaba tan lleno, abarrotado de gente, de personas con hambre, con sed, con anhelo de Dios, con deseo de
conocer a Dios y de escuchar su palabra, que este lugar estaba tan lleno que estaban parados. No había, la gente no estaba sentada, sino que estaban parados. Era tan lleno que anhelo que se cumpla eso. Y no es porque yo diga yo quiero multitudes, sino porque Dios ha puesto visiones y sueños en el corazón. Yo no podría traer a nadie a este lugar si no fuera por Dios. Pero la primera iglesia lo que hizo para que la iglesia en un día se convirtiera en 3,000 y en otra ocasión 5,000 es que la iglesia perseveraba en orar, perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, partían el pan, alababan juntos. Y ahora, aunque no podamos estar todos, usted en casa, júntese con su familia, parta el pan junto con su familia. Es lo que ahora tiene su familia. Y cuando nos permite a Dios regresar a este lugar, casa de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, nos permite regresar a todos como familia. En el proceso, si has tenido un Dios que no es el Dios verdadero, renuncia a ello. Si tus ropas se han vuelto viejas, harapientas, sucias, si tus ropas están manchadas, si tus ropas están con impurezas, es mejor que acudas a Dios. Quítate tu ropaje viejo y que Dios te transforme y cambie el nombre si es necesario. Pero debemos de saber que Dios quiere restaurar todas las cosas y obrar para que su pueblo, la iglesia, vuelva otra vez al lugar de su presencia y seamos como el pueblo que tiene sueños, que tiene anhelos, que canta, que alaba, que adora, que exalta. Que si lloras ahora, un día vas a cosechar con alegría. Que si ahora te sientes desesperado, desamparado, es importante que recuerdes todos los momentos, las épocas y lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios te dio. Seguramente Dios no te ha dejado darte comida. Seguramente Dios no te ha dejado de dar agua. Él no te ha dejado de dar ropa. No te ha dejado de dar bendición. No te ha dejado de dar la oportunidad de la vida. Y si estamos aquí es porque Dios quiere que nosotros seamos ahora el pueblo que levanta altar de alabanza, de adoración, de agradecimiento. Altar para ofrecer a Dios todo el agradecimiento que está en nosotros, porque no estamos solos. Así como le dijo a Jacob: y estaré contigo, iré contigo, te guardaré, te cubriré, te protegeré, estaré contigo, no te va a faltar nada, yo voy a estar ahí. Es lo que Dios nos sigue diciendo a la iglesia, es lo que Dios sigue diciendo a su pueblo. Así que ahí en casa quiero que ores conmigo y tengas un corazón agradecido con Dios, un corazón que regrese a la alegría, al gozo, a la alabanza, un corazón que regrese y créele a Dios como cuando eras pequeño, o tal vez como cuando recién naciste en la vida cristiana, cuando naciste de nuevo en lo espiritual. Acuérdate cuando naciste de nuevo en lo espiritual. Dios empezó a manifestar a tu vida, te dio sueños, anhelos, te derramó de su gloria, te dio talentos, habilidades, dones, te proveyó y te dio anhelos a tu corazón que te trajeron hasta hoy. Pero sabes una cosa, necesitamos tener un corazón que exalte a Dios, que le glorifique a Él, porque seguramente Dios todavía no ha acabado su obra en medio de este lugar. Dios sueña y pone sueños de multitudes a su pueblo.
sueños, donde el sueño que viene de Dios, los sueños que vienen de Dios, son sueños que hacen exaltar el nombre, glorificar a Dios. Los sueños de Dios nos llevan a levantar altares y no olvidarnos nunca de que es Dios, ha sido Dios y será Dios el que interviene, el que intervino y el que intervendrá en el futuro a favor nuestro. Porque cuando nosotros levantamos altares es que le estamos diciendo: Dios, lo que más me importa eres tú, lo que más me alegra eres tú, lo que me da gozo eres tú, lo que me da bendición eres tú. Al que amo es a ti, el que glorifico es a ti. Señor mío, aquí estoy yo y mi casa para estar en tu presencia. Y ahí en casa quiero que le digas a Dios: Dios, yo quiero que mi casa sea tu casa, que mi casa sea como Betel, tu casa, casa de Dios. Quiero que mi vida sea tu casa, casa de Dios. Es mi vida. Señor, quiero que la iglesia, mi iglesia, la iglesia donde tú me has puesto, quiero que sea tu casa. Yo sé que es tu casa, pero quiero, Señor, no solamente la iglesia, quiero que tu ciudad, el higo, sea tu casa. Que todo el higo sepa que tienen estos que se alegran, que se gozan, que tienen estos que aún siguen cantándole al Dios de gloria. Y que el higo sea su casa. Pero yo quiero en esta hora también decirte: dile a Él: quiero que México sea tu Betel. Quiero que México sea tu Betel, sea tu casa. Y México se goce, se alegre. México viva como una nación que tiene sueños de Dios. Sueños de Dios. Oh, hoy tal vez sembramos, Señor, la semilla con dolor, con tristeza, con lloro, con lamento. Pero un día recogeremos, Señor, la cosecha con alegría y gozo, porque tú eres el único que hace posible que se llenen nuestras gavillas.